Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por unirse a este seminario web o webinar que organiza la Asociación Argentina de Ecología. Yo soy Laura Yarjian y en nombre de toda la SAE les doy la bienvenida a este primer webinar del 2025. Esta actividad que venimos organizando ya desde la pandemia y que estamos manteniendo durante todos estos años, a razón de unos 3 seminarios por año que quedan después colgados en nuestro canal de YouTube. Y bueno, contarles que además estamos organizando a toda máquina la reunión argentina de ecología, la número 31, que este año hacemos en conjunto con la Asociación de Ecología de Chile y de Uruguay, así que es la primera reunión trinacional de ecología, fortaleciendo la ecología en el cono sur de Sudamérica. El congreso va a ser en Mendoza del 5 al 10 de octubre. Ya está toda la información disponible, la tercera circular que avisa que está abierto el envío de resúmenes. También los organizadores mendocinos consiguieron fondos para ofrecer becas para estudiantes de grado y posgrado, así que por favor postúlense, manden los resúmenes y ojalá nos veamos todos en Mendoza. Bueno, contarles también que en la AMEN, o la agenda mensual del boletín con noticias de ecología que publicamos mensualmente en forma gratuita, hay una nota editorial que escribieron los organizadores contando todo esto que les estoy transmitiendo, y también estamos suscribiendo nuevamente a la AMEN para evitar los problemas de los correos masivos. Así que por favor entren, tómense unos pocos minutos que lleva suscribirse nuevamente al boletín, así lo pueden recibir en sus casillas de correo y también difundan, inviten a colegas. En este boletín difundimos becas, oportunidades de trabajo, de subsidio, además de los editoriales que se escriben por invitación. También bienvenidos todas las informaciones para seguir alimentando el boletín y poder seguir difundiendo las actividades que hacemos en ecología en Argentina. También contarles que seguimos con la revista Ecología Austral, que mantenemos en la Asociación Argentina de Ecología. Este año se estrena nuevo editor general, así que le damos la bienvenida a Lucas Garibaldi, que bueno, va a tomar la posta que deja Esteban Jovaji después de como 10 años de trabajo como editor general. Le agradecemos mucho a Esteban y a todo el equipo de editores generales, de correctores de estilo, de, bueno, el equipo entero que permite que Ecología Austral siga estando ahí disponible para que publiquemos nuestros trabajos de investigación. Los invitamos a leer los artículos, es totalmente gratuito para suscriptores, para autores. Y bueno, mantenemos esta revista junto con el resto de las actividades gracias al esfuerzo y la contribución de todos y todas. Así que gracias también por estar al día con la cuota que les permite suscribirse o inscribirse en la reunión a un precio menor, a un valor menor de inscripción y bueno, y permite sostener todas estas actividades. Bueno, por último, volvemos a ofrecer premios que se van a entregar durante la reunión de ecología, así que muy pronto van a ver la apertura a los concursos del premio Enrique Chaneton y del premio Investigación en Ecología en Argentina. Esténse atentos porque, bueno, este año durante la RAE vamos a hacer la entrega de los tradicionales premios que otorga la Asociación Argentina de Ecología. Bueno, toda esta información está disponible, como les digo, en la página web que mantenemos actualizada, es asaeargentina.com.ar, visítenla que ahí van a encontrar todo. Bueno, sin más, los voy a dejar entonces ahora con las organizadoras de los webinars que van a presentar a Pedro Jauregui Berri, que estamos muy agradecidos que haya aceptado esta invitación y que nos va a hablar sobre las causas de la pérdida de diversidad en la actualidad. Gracias. Bueno, hola a toda la audiencia. Gracias, Laura, por la presentación. Bueno, mi nombre es Patricia Araujo. Los estaré acompañando en este primer seminario del año, del 2025. Me están acompañando también otros compañeros de la SAE, que han trabajado bastante para hacer posible la transmisión. Sergio Velasco, Pamela Graf, Fernanda Reyes y Laura Ventura. Bueno, estoy muy contenta de poder presentar a Pedro Jauregui Berri. Voy a hacer una presentación formal de él y enseguida lo tendremos.
Pedro estudió biología y se recibió en el 2006, luego hizo un doctorado en ciencias biológicas, también en la Universidad de Córdoba, tanto la licenciatura como el doctorado. Tuvo un cargo técnico de Project Officer hasta el 2015, realizó estudios postdoctorales y en el año 2016 ingresó a la carrera de investigador de CONICET. Actualmente se desempeña como investigador adjunto y trabaja en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Su línea principal de investigación es en ecología del fuego, es decir, que investiga el rol del fuego en los ecosistemas. Participa de varios proyectos interdisciplinarios enfocados en las relaciones entre biodiversidad, las actividades humanas y la sostenibilidad de los ecosistemas. Es autor de un importante informe sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, realizado entre el 2016 y el 2019 para la Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, lo que en sus siglas en inglés es el IPBES. De allí surgió un artículo que lideró y que fue publicado en el 2022 en la revista Science Advances y que fue premiado con el premio Frontiers Planet Prize en el 2024, que entiendo que es uno de los reconocimientos mundiales más importantes en el campo de la sostenibilidad y la búsqueda de políticas globales de conservación. E incluso he visto que en los medios lo llaman como el Nobel en Ecología. Así que un gusto enorme, Pedro, que hoy estés aquí. La charla que nos dará creo que está muy vinculada a esto que nombré. El título de su charla es Desentrañando las causas de la pérdida de biodiversidad, de la comprensión a la acción. Y antes de darle la palabra a Pedro, quería comentarles que la modalidad es como en otros seminarios, en donde Pedro va a darnos su charla y nosotros luego podremos intercambiar ideas con él o comentarle comentarios, preguntas que surjan a través del chat del canal de YouTube. O sea que todos la audiencia, espectadores quienes quieran expresarse, le escriben por ahí y luego se las leemos a Pedro. Bueno, sin más, adelante Pedro, te escuchamos con gusto. Bueno, muchísimas gracias Patricia, gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar en esta serie de webinars los resultados principales de nuestro trabajo. Yo les voy a compartir ahora la presentación. Un segundito. Ahora sí. Bueno, esta charla, que como bien decía Patricia, se titula Desentrañando las causas de la pérdida de biodiversidad, de la comprensión a la acción, está basada en una presentación que hice el año pasado justamente en la entrega de los premios Frontiers. Este formato de webinar creo que me da la oportunidad de contarles brevemente los resultados principales, pero también charlar un poco, discutir algunos aspectos específicos o responder preguntas si es que las tienen y explayarme un poco más en algunos puntos específicos que puedan resultar relevantes. Es probable también que algunas de las personas que asisten al webinar ya estén familiarizados con la charla, pero bueno, no está mal tal vez escucharla de vuelta y profundizar justamente, como les decía, en esos temas específicos sobre los que puedan tener dudas y yo les pueda explicar con un poco más de detalles qué es lo que hicimos en nuestro trabajo. En primer lugar, el enfoque que utilizamos, el marco conceptual que utilizamos en este estudio, clasifica a las actividades humanas, o a la mayoría de las actividades humanas, en 5 grandes grupos. Este enfoque es muy utilizado en trabajos de ecología actualmente que evalúan el impacto del ser humano en el planeta en general. Estas 5 grandes categorías son cambios de uso de la tierra y el mar, explotación directa de recursos naturales, contaminación, cambio climático y especies invasoras. Y dentro de cada una de esas grandes categorías de factores que le llamamos de pérdida de la biodiversidad, factores humanos, tenemos muchas actividades. Yo aquí puse algunos ejemplos que tal vez son los más importantes dentro de cada uno, pero se puede pensar en miles de actividades que realiza el ser humano que se pueden clasificar en estas categorías. A veces no es tan
sencillo y tan directa la clasificación. Ese fue uno de los desafíos por ahí de nuestro trabajo, de establecer un criterio y una forma de clasificar las distintas actividades, los distintos factores. Y si bien todos estos factores causan un impacto muy grande sobre el planeta, la pregunta clave que nosotros intentamos abordar en nuestro estudio es cuáles de estos factores son más relevantes en la pérdida de biodiversidad en distintos contextos o en distintos niveles de análisis. La evidencia científica para poder responder esta pregunta ha aumentado mucho, particularmente creo yo en los últimos 20 años diría que vemos cada vez más trabajos en la literatura científica sobre el rol de estos factores con este enfoque de estas 5 grandes categorías en distintos aspectos de la naturaleza. Pero lo que veíamos nosotros es que desde el 2005 más o menos que se publicó el Millennium Ecosystem Assessment, se han ido haciendo trabajos, pero la visión global de todos esos trabajos no había sido todavía realizada, entonces había limitaciones para tener una imagen más completa del impacto que tienen estos impulsores, estos factores sobre la pérdida de biodiversidad. Y algunas de las limitaciones que nosotros identificamos, que listo acá en esta diapo, por ejemplo, muchas de esas evaluaciones que se han hecho estaban basadas en opiniones de expertos, en lugar de en datos empíricos directos, y un ejemplo es justamente el Millennium Ecosystem Assessment, o se enfocaban en grupos taxonómicos específicos, o consideraban solamente algunas de estas causas o factores que estamos mencionando, pero no todas ellas, o se enfocaban en uno o en pocos indicadores de la biodiversidad que se relacionan con distintos aspectos o dimensiones de la biodiversidad. Entonces, para poder avanzar en este sentido y ampliar un poco nuestra visión conjunta de todos estos estudios, nosotros hicimos una revisión sistemática de la literatura de más de 4.000 estudios empíricos. Consideramos más de 20 indicadores de la biodiversidad que abarcaban aspectos de la biodiversidad desde los genes hasta las especies, hasta los ecosistemas, y nos enfocamos particularmente en estudios que trataran al menos 2 de estos factores al mismo tiempo. Idealmente los 5 factores, pero al menos 2, porque de esa manera evitábamos el sesgo de reflejar un poco el énfasis que hay en el estudio de algunos de estos factores por separado sobre otros factores. Y además nos permitía esa comparación establecer un impacto relativo entre estos factores de pérdida de la biodiversidad. Entonces, el resultado de esto es que obtuvimos una visión bastante más completa de la situación y de cómo estos 5 factores influyen en distintos niveles, distintos aspectos de la biodiversidad. Bueno, como se podrán imaginar, no hice todo este trabajo yo solo. Este estudio es el resultado de una colaboración de un grupo de autores excelente, realmente multidisciplinario, cada uno con distintas formaciones, con distintas habilidades, con distintas visiones. Todos aportaron, somos 3 en total, autores de este paper por el cual gané el premio Frontiers, y todos, bueno, aportaron su trabajo y su esfuerzo para que el estudio pudiera realizarse y llegar a buen puerto. Volviendo a la pregunta clave que les mencioné, ¿qué causas son más importantes para la pérdida de la biodiversidad? El estudio entonces que realizamos no solo nos permitió establecer un ranking, es decir, un orden de estos 5 factores, indicado por el número aquí en la diapositiva, sino que también nos permitió establecer, al comparar entre ellos, un impacto relativo, que lo representamos acá por el tamaño de los círculos. Quiere decir que para los distintos niveles de análisis que logramos evaluar, no solamente el orden de los factores puede cambiar, sino que también cambia el impacto relativo entre ellos.
Y analizando los rankings de estos factores en todos los estudios que revisamos y en la extensa base de datos que pudimos construir a partir de esos más de 4.000 estudios, o alrededor de 4.000, nos permitió por primera vez establecer un ranking cuantitativo y estadísticamente validado sobre el orden de estos factores y su impacto relativo, en distintos niveles de análisis que pudimos evaluar en base a los datos que pudimos recopilar, como les voy a mostrar ahora. El primer nivel de análisis es a nivel global. Encontramos que los cambios de uso de la tierra y el mar y la explotación directa de los recursos naturales han sido los dos factores preponderantes de pérdida de biodiversidad en las últimas décadas, y el cambio climático y las especies invasoras han sido significativamente menos relevantes en ese mismo periodo. Si vamos a los distintos tipos de ambientes, encontramos que los cambios de uso de la tierra son predominantes en ambientes terrestres y de agua dulce como el factor más importante, pero en los ambientes marinos, la explotación directa de los recursos naturales y el cambio climático son los factores más importantes. Y vemos también una diferencia significativa a partir de estas diferencias que les menciono en los rankings, en el orden de estos factores entre estos tres tipos de ambientes. Otro nivel de análisis que pudimos considerar con los datos que obtuvimos es a nivel de grandes regiones del mundo, en el marco conceptual de IPBES, en donde se realizó este estudio que hicimos. Se clasifica el mundo en 4 grandes regiones: Américas, África, Europa y Asia Central, y Asia y el Pacífico. Y a ese nivel nosotros vemos que las jerarquías de los impulsores de los factores no varían significativamente entre las regiones, pero sí se puede observar algunos cambios específicos en el orden de algunos de ellos. Por ejemplo, los cambios de uso de la tierra y el mar y la explotación directa son primero y segundo para Europa y Asia Central, y para Asia y el Pacífico, pero ese orden está invertido en Américas y en África. Y pasando a otro nivel de análisis que realizamos también, que para mí resulta tal vez el más interesante del estudio, porque abordamos distintos aspectos o dimensiones de la biodiversidad que se pueden ver en la primera columna acá, que son 6 categorías, dimensiones de biodiversidad: composición de las comunidades, funcionamiento de los ecosistemas, estructura de los ecosistemas, composición genética, poblaciones de especies y características de las especies. Cada una de estas categorías abarca aspectos específicos que se miden de distinta manera. Entonces es interesante evaluar cómo estos factores influyen en cada una de esas dimensiones. En este nivel de análisis nosotros pudimos observar diferencias significativas tanto en el orden como en la magnitud del impacto relativo de estos factores. Por ejemplo, en los indicadores o variables que se relacionan con poblaciones de especies, vemos que cambios de uso de la tierra y el mar y explotación directa están primero y segundo, pero esos mismos factores son segundo y cuarto cuando nos enfocamos, por ejemplo, en composición de las comunidades, en donde el cambio climático es el factor preponderante. Entonces, el mensaje principal de estos resultados es que es muy importante el contexto de análisis, el nivel de análisis que uno puede alcanzar, porque más allá de los patrones que nosotros encontramos en nuestro estudio, el estudio también es una propuesta metodológica para utilizarla en algún contexto particular que sea de interés, midiendo indicadores específicos que sean de interés en una región determinada, o midiendo algún aspecto preponderante de la naturaleza o de la biodiversidad en algún contexto específico, y que nos permita ahondar en el rol de estos factores y que el resultado que obtenemos sea más útil para una región en particular o para una escala en particular. También el estudio
que realizamos nos permitió identificar algunos vacíos de conocimiento, como hay en todo este tipo de estudios que son de gran escala y que uno puede ver que cuando necesita datos de cierto tipo específicos, muchas veces no están. En ese sentido, algunas de las conclusiones que nosotros sacamos respecto de lo que se puede hacer en futuros estudios incluye, por ejemplo, avanzar en la información disponible sobre estos factores en aspectos como el desbalance en los datos. Muchos de estos, o algunos de estos factores han sido bastante más estudiados que otros, entonces hay un desbalance muy grande y no siempre es fácil obtener la información que uno quiere sobre el factor de interés y también evitar ese sesgo que hay en la literatura a veces en algunos de los factores. Cambios en la dominancia de estos factores en el espacio y el tiempo. Bueno, este es un tema que en general falta mucha información. Para la mayoría de los factores está muy sectorizado en algunas regiones la información disponible, o en algunos de los factores y no en otros. Así que ese es otro aspecto importante para desarrollar. Tamaños del efecto en los indicadores de biodiversidad. Esto también es bastante complejo de evaluar, de obtener esa información. No está disponible para todos los factores o para todos los indicadores, sobre todo de biodiversidad, que son muchos. Y sería importante poder obtener esa información para, más allá del patrón que uno puede observar en cuanto a la importancia de los factores, entender un poco más cuáles son los mecanismos por detrás en función de esa medición del tamaño del efecto que tienen estos factores en los distintos indicadores de biodiversidad. Mejorar la modelización de las interacciones entre factores. Ese es otro punto bastante difícil de abordar, que en nuestro caso, bueno, teníamos limitaciones de tiempo y de logística para poder obtener más información de los estudios que analizamos, pero es todo un tema en sí mismo evaluar la interacción entre los factores y no cada factor en su rol individual. Así que ese es otro tema que de seguro hay que tratar de desarrollar para mejorar los modelos y hacerlos más precisos. Y mejorar los modelos de escenarios futuros. Esto incluye, por ejemplo, reflejar de mejor manera las relaciones o las interacciones complejas que hay entre las personas y la naturaleza, por ejemplo, en aspectos como las cosmovisiones o los valores que se tienen de la naturaleza en distintas regiones y distintos sistemas de conocimiento, por ejemplo, que influyen mucho en ese tipo de apreciaciones. Y el desfasaje entre políticas de gestión y aspectos ecológicos. Esto tiene que ver con que los tiempos a veces y las dinámicas en los estudios ecológicos es muy diferente al ámbito de la gestión de las políticas, ¿no? Y en la interfase ciencia-política ocurren estos desfasajes en los que uno quiere llevar el conocimiento ecológico, el conocimiento científico en general, al ámbito de la toma de decisiones, y a veces es conflictivo porque no se manejan las mismas dinámicas. En definitiva, todos estos puntos apuntan, creo yo, a la necesidad de que se realicen trabajos interdisciplinarios, integradores, que permitan abordarlos de manera completa en futuros estudios. Y por último, como contribución para tratar de avanzar en estos puntos que les mencionaba, nuestro estudio, como les decía, es también una propuesta metodológica que se puede adaptar a las necesidades de distintos contextos temáticos, distintas escalas temporales, distintos actores sociales, para proveer información que sea relevante a distintas escalas y que sirva a los formuladores de política, a los tomadores de decisiones en los distintos niveles de gobernanza, para tomar decisiones que resulten más efectivas para mitigar el impacto de estos factores, para adaptarnos también al impacto de estos factores en el contexto de cambio ambiental global que estamos viviendo, ¿no? Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Pedro. Muy lindo, muy claro.
Si todavía no tenemos preguntas, ¿puedo preguntarle algo a Pedro? Adelante, claro. tenemos, pero adelante, sí. Bueno, cuelo una. Pedro, el título, subtítulo de tu presentación decía de la información a la acción o algo así, y quería preguntarte un poquito más ¿cómo visualizás vos que esta información que generaron, que recopilaron, puede ser utilizada concretamente en la acción? Bueno, de hecho, este trabajo, que fue parte del informe global sobre biodiversidad que realizó IPES entre 2016 y 2019, esta fue una sección específica en uno de los capítulos, se tuvo en cuenta este trabajo y otros, por supuesto, que surgieron también de ese informe muy grande, para delinear los documentos que se elaboraron en la última COP, en la cumbre de Kunming-Montreal, que es parte del marco conceptual de biodiversidad 2030, 2050. Y bueno, esa es una contribución, al menos desde el punto de vista de la información teórica que nosotros pudimos generar a partir de los estudios que revisamos. Pero me parece que es el principio de algo lo que nosotros proponemos para que sea utilizado incluso más prácticamente, ¿no? Si uno toma esta propuesta y la aplica a un contexto específico, puede obtener información directamente aplicable a una situación particular, ¿no? En ese sentido creo que también puede ser una herramienta muy útil y es también en lo que estamos pensando actualmente en la próxima etapa de trabajo, de tratar de desarrollar un poco más esa línea, digamos. Gracias, muchas gracias, Pedro. Pedro, bueno, te felicito por el trabajo, muy interesante, desafiante, como decías, trabajar con otra gente de distintas áreas. Te hago una pregunta mía, luego comienzo a leer el chat, es cómo a partir del premio, imagino que tuviste mucha visibilidad en los medios, en distintos ámbitos acá en la Argentina, ¿cómo fue esta experiencia? Si llegaste a algunos otros sectores, bueno, si tenés algo para comentarnos. Sí, fue muy impactante, así una cosa abrumadora, digamos, al principio, porque me contactaron de todos lados, de todo tipo de medios, desde chiquitos hasta grandes, desde medios de radio, de televisión, desde medios digitales, bueno, y estuve en muchos lugares haciendo comentarios y haciendo presentaciones de distinto tipo. Particularmente me interesó esa oportunidad, digamos, de poder charlar un poco de lo que hicimos en distintos ámbitos. Y bueno, hice lo que pude en términos de abarcar las propuestas que me llegaban y bueno, me presenté en distintos lugares, en escuelas incluso, que me gustó mucho esa experiencia, en un par de escuelas donde presenté a alumnos de secundaria, por ejemplo, cuestiones relacionadas con esto y con mis líneas de investigación también más específicas referidas al fuego, pero fue una experiencia bastante enriquecedora, muy desafiante también porque eran muchas propuestas de muchos lugares al mismo tiempo y la verdad que uno no está acostumbrado a tener que manejar tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Seguro. Bueno, después si nos queda un ratito nos contás más sobre los estudios sobre el fuego, que también me da mucha curiosidad. Bueno. Voy a comenzar a leer las preguntas. Bueno, mucha gente conectada. Pedro, primero te queremos decir eso, un éxito total. Mucha gente. Bueno, empiezo con la primera pregunta de Celina Flores. Dice, hola, ¿cómo se estableció el orden? Perdón si lo dijeron, digamos. Me refiero a la importancia de un factor pudo haber estado influida por la cantidad de investigaciones hechas sobre el tema. Esa en realidad mi pregunta, dice. Creo que estaría vinculado al desbalance. Sí, está muy bien la pregunta porque es lo primero que surge cuando uno hace este tipo de estudios, justamente para evitar eso de que si uno busca en la literatura a través de las herramientas que hay para búsqueda sistemática de literatura, simplemente busca estos factores en relación a la biodiversidad y vas a encontrar un sesgo
porque no todos los factores se estudian con el mismo énfasis. Entonces, probablemente si uno se basa en eso solamente, el orden sería otro, o la importancia, uno tiende a creer que la importancia está dada por la cantidad que encontré sobre uno de los factores, y en realidad no es así. Por eso, para evitar eso, nos enfocamos solamente en estudios que compararan los factores entre ellos en el mismo estudio, para evitar nosotros decir en base a cuántos encontramos cuál es más importante, sino que los propios autores de los trabajos que leímos, ellos reportan cuál de los factores es más relevante como resultado de su estudio. Y haciendo eso para miles de trabajos, pudimos establecer ese orden de importancia de los factores. Bien. ¿Le sorprendió? ¿Le sorprendió el orden? En realidad no tanto, porque hay como uno cuando está en el tema y lees literatura sobre el tema, vas viendo más o menos cuál es la magnitud, cuál es el alcance del impacto de los distintos factores, pero es decir que el patrón en nivel global te diría que no me sorprendió tanto, pero sí me resulta, por eso decía que lo más interesante para mí es poder evaluar esto a distintos niveles y en distintos contextos. Y para eso hace falta muchísimos datos, y nosotros llegamos hasta donde pudimos con nuestra base de datos, que es una primera aproximación, esos patrones a esos niveles de análisis que pudimos presentar. Como decía, lo más interesante es, por ejemplo, en las dimensiones de biodiversidad, uno puede ver que varía mucho el orden de los factores, su relevancia. Por ejemplo, no es lo mismo estudiar la riqueza de especies en un lugar y ver qué factor influye en la riqueza de especies que ver cuál es el factor más relevante en la estructura de un bosque, por ejemplo. Y eso también es un indicador de biodiversidad. Y así con muchos indicadores, hay decenas o centenas de indicadores que los investigadores usan en sus propios contextos, y puede resultar que cualquiera de esos factores, de hecho, yo no lo muestro en la charla porque sería muy largo, pero el 30% de los estudios no respetó, entre comillas, estos órdenes, sino que siempre alguno de los factores fue más relevante en algún contexto. Especies invasoras, que figura quinto en el ranking, como menos impactante, también fue más relevante en alguno de los estudios. Todos tuvieron su lugar preponderante en alguno de los estudios. Por eso digo que depende mucho del contexto y hace falta mucha información y muchos datos para poder evaluarlo a esos niveles de distintos contextos, ¿no? Seguro. Esto es solo un inicio, entonces, de este tipo de estudios. Bueno, sí. Continúo con las preguntas del chat. En el estudio, ¿consideraron las características del mundo natural en cuanto a condiciones climáticas? Ejemplo, ¿en cuáles se da mayor grado de pérdida de biodiversidad? ¿En sistemas áridos? ¿En sistemas húmedos? Qué buena pregunta. Y tenemos que analizarlo a ese nivel, pero los niveles que intentamos hacer en algunos casos, quisimos hacer, por ejemplo, a nivel de regiones, que yo mostré, pero dentro de las regiones ver las 6 dimensiones de biodiversidad. Y no pudimos porque había muchos datos incompletos, no era muy robusto el resultado. Entonces preferimos que si no teníamos los datos suficientes, no analizarlo a ese nivel. Y esto de los distintos climas es otra opción. Por ejemplo, analizar justamente el ranking y el impacto de estos factores en función de las características climáticas o las regiones climáticas del mundo. Se podría hacer, no sé si con nuestros datos, pero se puede hacer con la cantidad, con los datos apropiados. Seguro que sí. Bueno, seguís vos, Pato. Ya estaba de backup, pero ahí volviste. Volviste, Pato. Sí, bueno, seguimos. Me perdí la respuesta, pero continúo. Dice, ¿qué regiones fueron analizadas? Pregunta Gustavo Leguizamón. Perdón, antes había preguntado María Elena. Ahora Gustavo Leguizamón dice, ¿qué regiones fueron analizadas? ¿Y cuáles de ellas están muy afectadas? Bueno, las regiones, como mostré yo, que pudimos por el momento analizar, son a nivel de 4 grandes regiones del mundo, que son las que mostré, en donde los cambios de uso de la tierra y la explotación directa son primero y segundo en las 4.
en ese orden o en el orden inverso de primero la explotación directa y después el cambio de uso de la tierra, pero son los dos preponderantes en las 4 regiones. Pero es un nivel de análisis que pudimos hacer que es bastante grueso, si se quiere. Por eso repito que si uno logra conseguir los datos suficientes y apropiados, podés hacer el mismo análisis, por ejemplo, para Argentina. Pero hace falta los datos de Argentina. Y seguramente no van a estar para todo lo que nosotros analizamos. Las 6 dimensiones, los indicadores, los 20 indicadores que analizamos, no van a estar todos para Argentina. Entonces hay que ver la manera de analizar esa información de la forma más robusta o más significativa, que los resultados sean lo más útil posible, digamos. Y estamos en eso, tratando ahora en la siguiente etapa de obtener más información de la literatura científica. Hay mucha más, es difícil de extraer porque requiere de mucho tiempo, de mucha logística y de mucha mano de obra. Entonces estamos tratando de trabajar sobre eso para poder hacer análisis mucho más profundos de este mismo estudio que hicimos, con este mismo enfoque, digamos. Bien, bueno, continúo. Leonardo Vera, hay muchos estudios donde se tomen los índices alfa, beta y gamma de biodiversidad respecto a la composición de comunidades y su relación a cambio climático. Uy, qué pregunta complicada esa, porque tendría que ver, es una pregunta muy detallada sobre los datos que tenemos. Nosotros recopilamos una base de datos finalmente de 163 estudios completos. Eso incluye también bases de datos completas de algunos indicadores de biodiversidad, como es la IUCN, que provee los datos de riesgo de extinción, otras 2 bases de datos completas más muy conocidas también. O sea que la cantidad de información que tenemos es muy grande, pero tendría que ver en detalle si los estudios, eso ya es muy puntual de algún estudio particular que mida esos tipos de diversidad en relación al cambio climático. No podría decirte yo ahora si algunos de esos estudios que revisamos tiene ese abordaje. Nosotros lo que sacamos de información del estudio es cuál es el orden de los factores que los autores reportan. Y si reportan distintos grupos taxonómicos, bueno, para cada grupo taxonómico tomamos el orden que reportan. O para cada nivel de análisis que cada estudio reportó, nosotros tomamos esa información para después analizarla. No sé cuántos de esos estudios tuvieron en cuenta esos 3 tipos de diversidad en función del cambio climático. Bien, cualquier cosa que acá con Leonardo pueden trabajar en equipo, presentó curiosidad sobre esto. Es difícil de abordar, es bien detallado, pero se puede hacer. Bien. Noelia González comenta, dice, ¿qué nos puedes contar sobre la experiencia de elaboración y análisis de un trabajo tan grande? ¿Cómo coordinaste con tantos autores? Bueno, muchas felicidades, Pedro. Muy interesantes los datos. Bueno, gracias por la pregunta. Fue dificilísimo, un desafío enorme. Para mí, yo no tenía mucha experiencia en este tipo de estudios tan grandes, y mucho menos en liderarlo yo con tantos autores de distintos países. Somos 13 autores como de 10 países diferentes. Pero bueno, la verdad que el equipo fue fantástico. Todos respondieron como necesitábamos, pero sí hubo muchos desafíos en el camino, porque cuando uno lo plantea teóricamente en el aire de decir voy a revisar literatura científica y extraer lo que me interesa, uno lo dice y después para hacerlo hay mil cosas que hay que definir, que hay que decidir, y eso requirió de muchas reuniones presenciales, algunas de ellas, otras virtuales, para ponernos de acuerdo en un montón de cosas, cómo leer los papers, cómo extraer los datos, cómo tabular esos datos en tablas, primero en tablas de Excel básicamente tabuladas con opciones ya definidas para que fuera lo más transparente posible el proceso y se pudiera replicar, y que si cualquier persona lo hiciera llegara al mismo resultado y no que fuera algo subjetivo. Entonces todo ese proceso llevó mucho tiempo y fue una curva de aprendizaje extremadamente empinada, digamos, porque fueron 3 años en donde tuvimos que hacer todo eso y después trabajar más sobre el paper ya puntualmente, en donde también hubo muchas cosas por mejorar y por desarrollar. Bien.
Bueno, Jerónimo Agustín Cardoso dice, hola, buenas tardes. ¿El enfoque propuesto puede ser considerado dentro de las metaanálisis, perdón, o no fueron considerados síntesis previas? Sí fueron consideradas algunas síntesis, o sea que podría ser técnicamente un metaanálisis. Sí, puede ser visto de esa manera, porque algunos de los trabajos sintetizaban trabajos individuales ya. O sea que esa base de datos que yo te digo de 163 estudios no son en sí estudios, papers individuales como estamos acostumbrados. Algunos de ellos son revisiones grandes que aportan muchísima información, y de hecho en las búsquedas encontramos muchos papers que tuvimos que dejar afuera porque la información era redundante con esas revisiones. Y eso también fue parte del proceso. O sea, hicimos todo un filtrado que nos permitió quedarnos solo con la información que no fuera redundante. Así que sí, técnicamente podría decirse que es un metaanálisis. Bueno, bien. Matías Mora pregunta, ¿cómo miden la composición genética? Llama la atención que la fragmentación del hábitat vinculada al cambio en el uso del suelo haya tenido un impacto menor en la biodiversidad que la contaminación. Claro, bueno, puede pasar que a veces uno se encuentra con esos patrones un poco sorpresivos, pero tienen que ver de vuelta con los datos. Justamente en composición genética, en la figura, no me acuerdo si en la figura de mi presentación, pero sí en el paper, que después podríamos tal vez poner disponible en YouTube, en los enlaces abajo de la presentación. En la figura se aclara que justamente en la dimensión de composición genética tenemos solamente 2 estudios grandes que aportaban información relevante sobre los factores de la manera que nosotros necesitábamos. O sea que es muy poco para sacar conclusiones robustas o así terminantes sobre el rol de estos factores, y por eso tampoco lo mencioné específicamente en la presentación, a pesar de que muestra un patrón muy diferente a por ejemplo, las poblaciones de especies, donde prevalecen los cambios de uso de la tierra, porque no es un patrón tan fuerte en base a los datos que teníamos. Es uno de los puntos débiles, de los vacíos que hay de conocimiento, y esto lo han identificado otros autores también, en relación a la composición genética de las poblaciones y de las comunidades de especies. Así que ese es un punto a desarrollar para establecer un patrón más robusto que el que pudimos establecer nosotros. Bueno, bien. Un amigo de la casa, Luis Pérez, dice muy bueno, Pedro. Luego Leonardo Vera, que te había contado antes, muy interesante. Lo que se refiere al cambio climático, no vi muchos análisis de riesgo de pérdida de biodiversidad ligados al cambio. Bueno, después Analia Menéndez también lo agradece, dice muy bueno. Laura Ari dice, dentro de la región América, ¿se pudo analizar diferencias entre Norte, Centro y Sudamérica? ¿Cuál sería el factor más importante que determinaron para Sudamérica? No lo pudimos analizar a nivel de las 3 subregiones, porque nosotros buscábamos niveles de análisis que nos permitieran mostrar toda la información, o sea, todas las dimensiones, o que no resultara que si yo analizo para Sudamérica, por ejemplo, y reporto los factores, solo estuviera basado en indicadores de poblaciones de especies, por ejemplo, o fuera un solo indicador de biodiversidad, que es lo que puede pasar cuando uno se va a un nivel de análisis más detallado. Entonces no queríamos llegar a eso en los análisis. Solo nos basamos en los niveles de análisis que pudimos incorporar suficiente información para que sea lo más completo posible el patrón. Si lo analizamos a nivel de Sudamérica, seguramente que nos va a quedar menos información y vamos a encontrar un patrón que va a estar basado en menos indicadores. Hay, de hecho, publicaciones que reportan eso, pero que se basan, por ejemplo, de hecho, los informes de FAO sobre bosques a nivel mundial, que se publican periódicamente, dan un ranking de estos factores, pero miden, por ejemplo, fragmentación del hábitat o algo específico de los ecosistemas, y no todos los indicadores que nosotros tratamos de tener en cuenta. Entonces,
Si tuviéramos más información, que seguramente se puede recopilar, podríamos establecer el mismo patrón para Sudamérica, para Norteamérica y para Centroamérica. Bueno, dice buenas tardes. Pablo Weisman dice, ¿podrían indicarnos cómo contactar a Pedro? Bueno, podemos poner en el chat tu mail o por... Sí, claro. Para que puedan contactarte contigo. Ingrid Lima, ¿qué prácticas tradicionales las comunidades locales han demostrado ser eficaces para reducir la propagación del fuego y conservar la biodiversidad en la región? ¿Para reducir qué del fuego? La propagación. La propagación del fuego. Digamos, ¿qué prácticas tradicionales de las comunidades locales han demostrado ser eficaces para reducir la propagación del fuego y conservar la biodiversidad en la región? Bueno, eso no fue parte de nuestro análisis, no nos enfocamos en eso particularmente, pero por lo que yo conozco de mi área de trabajo en ecología del fuego, las prácticas tradicionales en algunas regiones, particularmente en lugares como Australia, son bastante tenidas en cuenta, ayudan en cierta manera a una convivencia un poco más sostenible con el fuego, que es un problema grande en muchísimas regiones del mundo, sobre todo en regiones donde hay una interfaz entre las zonas pobladas y las zonas silvestres. Y bueno, esas prácticas ayudan en el sentido que mantienen, por ejemplo, un nivel de biomasa que evita fuegos catastróficos, mantiene comunidades vegetales en distintos estados de sucesión, garantizando que haya especies que requieren de esos espacios abiertos y especies que requieren de otro tipo de estructura de la vegetación. En ese sentido, son valoradas esas costumbres que en Australia particularmente, porque se practican hace miles de años y hoy son tenidas en cuenta. En otros lugares se podrían considerar manejos similares para lograr una convivencia más sostenible con el fuego. Bien. Melissa Rago pregunta, ¿hicieron alguna proyección o si no la hicieron, pensás que pueda cambiar el orden de los factores en el tiempo? Por ejemplo, pienso si las especies invasoras podrían ser cada vez más relevantes. Sí, no hicimos nosotros proyecciones en este estudio, de hecho no tuvimos en cuenta modelados en la base de datos porque lo que queríamos era información de datos de estudios empíricos que reportaran datos concretos realizados hasta el presente o hasta ese momento en que hicimos la revisión. No queríamos proyecciones para la base de datos, pero sí hay muchísimos estudios que reportan que algunos de estos factores están creciendo más que otros y que eso es contexto dependiente también. O sea que el cambio climático, por ejemplo, se espera que afecte más ciertas regiones que otras, los ambientes de montaña son más susceptibles, las islas son más susceptibles a las especies invasoras. Todos los factores son contexto dependientes y entonces hay distintas proyecciones y ese fue otro tema de discusión cuando hacíamos este paper porque algunos de los revisores expertos en el tema, muy buenos investigadores, también cuestionaban los patrones que encontrábamos y lo que ellos ven en sus propios estudios, pero porque también cada uno tiene un sesgo hacia lo que estudia. Entonces el que estudia especies invasoras tiende a pensar que las especies invasoras son más importantes que otros factores. Y no significa que no lo sean, pero depende del contexto. De hecho, en los estudios que revisamos, varios reportaban las especies invasoras como la más importante de los factores y puede estar asociado, por ejemplo, al nivel de aislamiento de una población o al tipo de ambiente que favorece ese tipo de dinámicas. Pero definitivamente puede cambiar el orden, puede cambiar en los distintos niveles de análisis en el futuro cercano, diría. Seguro. Bueno, ya a ver si va apareciendo. Bueno, Ingrid agradece por la organización y a Pedro por la charla y las reflexiones. Laura, Adi, felicitaciones por el trabajo, muchas gracias por compartirlo por este medio. Bueno, ahí ya se están terminando las consultas, comentarios del chat. Me imagino que continúa tu trabajo en el panel
intergubernamental? ¿Cómo? Por ahora no estoy involucrado activamente, sigo en contacto, por supuesto, porque tenemos grupos de WhatsApp, porque hay información que circula todo el tiempo en los grupos, relevante para los participantes. No estoy involucrado en los informes que se están haciendo actualmente y otro que empieza ahora, que es el segundo informe global sobre biodiversidad, que se han abierto las convocatorias hace poquito y creo que va a empezar a fin de este año o a principios del año que viene el informe en sí. Por ahora no, pero no descarto hacer algo con IPES en el futuro. De hecho, sigo en contacto con mucha de la gente que conocí cuando estuve involucrado. ¿Querés contarnos cómo es una convocatoria? ¿Uno se postula para los ecólogos Sí. que estamos aquí? Bueno, desde ya que hay que promoverlo, eso me parece, a mí me resultó una experiencia buenísima. En su momento fue una convocatoria también que hubo en aquel momento, y lo que se hace es una convocatoria a través de los cuerpos representantes de IPES en cada país, y eso se distribuye en el país a través de instituciones de investigación en general o instituciones que están vinculadas al estudio de las ciencias ambientales, y cada país puede nominar candidatos para que se sumen a estos informes. Entonces las personas interesadas tienen que contactar, diría yo, a su punto focal, que se llama, que está en la página de IPES. Cada país tiene un punto focal, cada país que forma parte de IPES. Argentina es uno de ellos. Si uno entra a la página, puede ver ese punto focal y contactarlo por mail y preguntar un poco más de qué manera postularse a las convocatorias estas, que en este momento es esta que digo yo, pero ya se han hecho más de 10 informes de IPES, creo que 10, 12 informes, y hay otros que van a empezar pronto, además de este que ya está la convocatoria, va a haber otros también. Bueno, qué bien, es muy bueno saber esto y seguramente va a motivar a varios. Además, aclaro una cosa, Patricia, que no solo uno se puede nominar como autor de los informes para participar como autor de los informes, sino que tiene IPES, dentro de esos informes, tiene un programa de formación de recursos humanos, que es donde yo ingresé en el año 2016, que es el Fellowship Program de IPES, en donde promueven el trabajo y la participación de investigadores de carrera temprana en informes de IPES. Entonces esa es otra alternativa para sumarse también a los informes de IPES si uno está en una etapa diferente de la carrera, digamos. Bien, gracias por el dato. Bueno, te voy a leer una pregunta que mandaste recién. Tomás García dice, ¿evaluaron cómo se ven afectadas las propiedades emergentes entre niveles composicionales y funcionales? Por ejemplo, en las redes de interacciones. Y no solo en las especies, como componentes, no solo en las especies como componentes aislados. Bueno, eso probablemente esté incluido porque algunos de los indicadores que consideramos tienen en cuenta ese tipo de interacciones. O sea que no es que nosotros lo evaluamos, nos basamos en lo que reportan los autores de los trabajos que incluimos en la base de datos, que utilizan una lista larga de indicadores, como mencioné, y algunos de ellos pueden referirse a esas interacciones o a relaciones predador-presa o reflejar ese tipo de interacciones en una comunidad. O sea que puede estar capturado de alguna manera en el estudio, pero si uno se quiere enfocar más en eso, puede buscar literatura específicamente sobre ese tipo de indicadores. Claro, bien. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Vos, Laura, que estás aquí. Agradecerte de nuevo, Pedro, muy interesante. Bueno, nos encanta discutir sobre estas cosas y además dar el espacio a los colegas que hacen su trabajo desde Argentina, trabajos de investigación tan serios, tan importantes, en este caso global, con colaboradores de otros países, pero bueno, liderado por un ecólogo argentino como vos, tan serio como se te ve. Bueno, y recalcar también que...
En serio. Creo que a través de estos espacios la Asociación Argentina de Ecología promueve la investigación científica y la educación pública y bueno, agradecemos por supuesto a todos por sumarse. Los invitamos a los próximos también. Muchas gracias a ustedes, Patricia, Laura, todos, la SAE por el espacio y por la oportunidad de presentar esto ante colegas de distintos lugares en este webinar. Muy bien, nos vemos pronto. Síganos por el canal de YouTube.